vamos a hablar sobre la última cena. Vamos a escuchar las palabras del Señor Jesús, vamos a extraer algunas lecciones. De hecho, la sección para estudiar para hoy, pastor, es un poquito extensa. Nosotros vamos a leer una parte de esa sección para considerarlo y nuestro pastor Dani Perla nos ayudará a extraer esas lecciones que tanto necesitamos y que ya él nos introducía el día de ayer, porque el día de ayer ya usted nos hablaba sobre lealtad y hoy vamos a ver un poco más acerca de eso. Vamos a orar pidiendo la dirección de nuestro Dios. Padre Santo y bueno, tú siempre has sido misericordioso con nosotros, tratando de que podamos aprender a ser leales, a confiar en ti. Pero pasa que en nuestro corazón, que mira solo las cosas de esta tierra, a veces no lo somos. Pero ayúdanos a extraer las lecciones que necesitamos para nuestra vida en el tema de hoy. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Vamos a ir al texto, pastor. Como decía, la sección de la última cena es un poquito extensa, pero vamos a ir al texto de Marcos, porque en Marcos 14, leyendo desde el verso 22 hasta el verso 31, nos encontramos con algunas palabras de Jesús, ya específicamente lo que nosotros conocemos como la Santa Cena o el rito de comunión. Es la última cena. Y dice acá, y mientras comían, Jesús tomó pan y bendijo y lo partió y les dio diciendo, tomad, esto es mi cuerpo. Y tomando la copa y habiendo dado gracias, les dio y bebieron de ella todos. Y les dijo, esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada. De cierto os digo que no beberé más del fruto de la vid hasta aquel día en que lo beba nuevo en el reino de Dios. Cuando hubieron cantado el himno, salieron al monte de los olivos. Entonces Jesús les dijo, todos os escandalizaréis de mí esta noche, porque escrito está, heriré al pastor y las ovejas serán dispersadas. Pero después que haya resucitado, iré delante de vosotros a Galilea. Entonces Pedro le dijo, aunque todos se escandalicen, yo no. Y le dijo Jesús, de cierto te digo que tú, hoy, en esta noche, antes que el gallo haya cantado 2 veces, me negarás 3 veces. Mas él con mayor insistencia decía, si me fuere necesario morir contigo, no te negaré. También todos decían lo mismo. Pastor, esta historia, bueno, está enmarcada en esta última cena pascual, tiene varios elementos. Aquí ya leemos algunos adelantados en todo este marco de la historia, pero nos gustaría que usted nos ayudara a situar este evento. ¿Qué está sucediendo alrededor de esto? ¿Por qué es tan importante esta última cena? Y lo que Jesús nos dice ahí, tomad, esto es mi cuerpo y esto es mi sangre. Muy bien, lo que tenemos aquí es la Pascua que Jesús está participando con sus discípulos, que ayer ya lo habíamos mencionado adelantada, porque la Pascua iba a corresponder para el día viernes. Aquí en esta historia estamos en el día jueves, pero Jesús está adelantando porque precisamente el día viernes Él iba a ser el verdadero Cordero. Él, en el momento del sacrificio del Cordero Pascual en el santuario israelita, justo en ese momento Jesús iba a ser crucificado, a tal punto que el sacerdote que tenía listo el puñal para matar al Cordero, hubo un temblor y el puñal cayó de su mano, porque ya a partir de la muerte de Jesús, todos los sacrificios quedaban obsoletos, todos los sacrificios de animales, porque ya el tipo había encontrado su cumplimiento, y el templo también manifestó señales de que ya los servicios no se iban a requerir más, cuando el velo se partió de arriba hacia abajo, se partió en 2. Entonces, aquí tenemos la institución de la Pascua, o de la cena del Señor. Digo, la Pascua sabemos que venía desde el tiempo que el pueblo de Israel salió de Egipto, donde Dios les había dicho que a fin de salvar la vida de los primogénitos israelitas, debían poner sangre en las puertas, específicamente en el dintel de las puertas, y entonces el ángel destructor que iba a llegar a Egipto iba a pasar de largo. Eso era lo que
lo que estaba en el Antiguo Testamento, y que por supuesto eso representaba la liberación que Jesús hace del pecado, de que la condenación que cada ser humano merece ha sido levantada gracias a la sangre de Cristo Jesús, sacrificio que se iba a estar realizando. Ahora, aquí en esta sección nosotros no cubrimos, realmente hay unos versículos que no estamos tocando, pero hay 4 escenas. La primera y la tercera tienen que ver con la Pascua, y la segunda y la cuarta escena en este relato, si lo hubiéramos leído desde, bueno, nos habíamos quedado en el versículo 11, si lo hubiéramos leído completo del versículo 12 hasta el versículo 31, ahí hay cuatro secciones bien claras. 2 tienen que ver con la Pascua y están intercaladas, la primera y la tercera escena, y 2 tienen que ver con la traición, la segunda y la cuarta escena, tema que ayer habíamos iniciado a estudiar. Ahora, ¿qué puedo decir para este momento? Que aquí vemos que Jesús tenía un manejo exacto de los eventos que estaban por suceder. No lo tomaron por sorpresa. Amén. Jesús no fue alguien que sufrió pues porque el accidente, ¿verdad?, le tocó estar, como dice el dicho, en el lugar, la hora y el lugar equivocado. No, Jesús bien sabía que él se estaba dirigiendo hacia su destino, que era la cruz. Para eso había venido él a este mundo, y él sabía todo muy bien. Él sabía que él era el cordero que iba a ser sacrificado. De hecho, en la Pascua los niños judíos varones desde los 12 años iban a participar, iban a Jerusalén, y recordamos la historia cuando Jesús se perdió en el templo, la famosa, o más bien cuando los padres perdieron a Jesús, ¿verdad? Porque no fue el que se perdió, y desde ahí él tenía esa plena conciencia que ese cordero, o sea, cuántas Pascuas no pasó Jesús de ahí hasta su muerte, muchas, pero desde esa edad él tuvo plena conciencia cuando vio a ese cordero que iba a ser sacrificado, que eso era una representación de él, que al final él tenía que poner su vida en rescate por muchos. Y qué bueno saber que Jesús no, hay un dicho popular que uno dice arrugar la cara, cuando uno no quiere hacer algo que no le gusta, y Jesús no arrugó la cara, él fue hacia Jerusalén. De hecho, en otro evangelista dice, cuando él iba, todo esto que estamos leyendo en Marcos de los eventos finales, la semana de la pasión, que antes de ir a Jerusalén él puso su rostro como un pedernal, o sea, él como una piedra, él determinantemente, él eligió ir a la cruz, y fue por amor a cada uno de nosotros. Amén, amén. Y ahora, pastor, destacando estos aspectos, aquí hay mucho contenido, definitivamente hay mucho contenido. Me gustaría quizás destacar primero el aspecto de la Pascua y qué relevancia tiene para nosotros esto que el Señor Jesús dice. Ahora la Pascua, digamos, va a ser trasladada va a ser una transición hacia un nuevo rito, y este rito, ¿qué nos dice a nosotros cuando el Señor Jesús destaca que es el nuevo pacto, que por muchos es derramada la sangre de Él? Bueno, realmente aquí nosotros tenemos algo que es muy personal, que nos debe tocar, porque lo que costó nuestra salvación se puede ver a través de la sustitución. O sea, las demandas de la ley debían ser provistas. La ley había sido quebrantada desde que nuestros primeros padres pecaron, y de ahí cada ser humano que ha vivido a lo largo de toda la historia, y recibían condenación. La paga del pecado es la muerte, pero no tenemos que morir porque Jesús se ofreció por nosotros, y aquí nosotros vemos que selló ese ofrecimiento que llegó a convertirse en un pacto. Tal vez deberíamos recordar lo que eran los pactos en la antigüedad. Eran compromisos que su quebrantamiento se sellaba con la muerte, y Jesús está diciendo, yo he venido para poner mi vida
para salvar al ser humano, para rescatar al ser humano. Y nosotros tenemos aquí que por eso es que la sangre de Jesús es un tema fundamental. De ahí en adelante, a lo largo del Nuevo Testamento, bueno, vendrá el apóstol Pablo que le va a dar como un marco así más teológico a todo esto de la sangre de Jesús, para que nosotros pudiéramos entender ese acto que Jesús estaba haciendo, donde aún en ese momento ellos no comieron el Cordero Pascual porque estaban adelantando la Pascua, pero sí había pan y había vino, que ambos son una referencia de quebrantamiento, son una referencia a muerte, definitivamente. Era lo que Jesús estaba presentando a sus discípulos en ese momento. Wow, pero ahora, pastor, ahora que lo menciona así, hace mucho sentido que tenga que esta historia también esté intercalada con los temas de lealtad, porque en la primera parte, en la primera historia, Jesús ya anuncia que lo va a entregar a alguien de entre ellos. Ya se nos dijo, porque nosotros hemos leído el Evangelio, que es uno de los 12 y es Judas. Y en esta sección que sí leímos acá, aparece el hecho de que cuando Él les dice, todos se van a escandalizar, ahí Pedro, y aunque luego el texto dice que todos decían lo mismo, destaca que Él va a ser fiel incluso hasta la muerte, pero fracasa en ese intento. ¿Y qué lecciones extraemos de esto, de esa promesa de Pedro, de esta realidad que vivimos sobre nuestros fracasos a la hora de prometerle cosas a Dios? Bueno, creo que hay una lección ahí que está dentro del marco de la lealtad a Jesús. Recuerden, yo ayer lo mencioné que lastimosamente todos los discípulos tenían esos deseos de ambición que tenía Judas, pero de alguna manera prevaleció en ellos, excepto en Judas, el amor por Jesús. Y eso es lo que Pedro de alguna manera sentía. Jesús ha hecho antes una declaración hablando de este asunto de lealtad y dice, uno me va a traicionar. Y todos comenzaron a pensar, ¿seré yo, Señor? Judas había hecho las cosas tan finas, sí, que nadie sospechó de él. A mí me llama la atención que ninguno, así como era Pedro de listo y todos los demás que no querían dejarse, pero es bien interesante, hermano Gerson, sí, que ni una pizca pasó por su mente que Judas podía ser o iba a ser el que iba a traicionar a su maestro. Qué bien hizo las cosas, escondió tan bien sus motivos que nadie lo sabía, solamente Jesús. Nuevamente, notemos que Jesús conoce lo que está por suceder y no lo evita. O sea, Jesús pudo haber escapado de la cruz. Si usted sabe, bueno, si yo me voy por ese camino y allá me están esperando para hacerme algo, pues yo me voy a ir por otro lugar. Es algo lógico. Y aquí tenemos otra vez a Jesús haciendo estas predicciones, mostrando control total de todos los eventos que están por suceder, que no iban a ser fáciles, porque ya en el Getsemaní, lo veremos esta misma semana, sí, Él quiere negociar con Dios esta situación, pero ya el destino ha sido trazado desde la eternidad. Pero regresando al asunto aquí de la lealtad, hermano Gerson, la lealtad tiene que ser probada, sí, porque es muy fácil decir, sí, yo soy leal al Señor mientras todo está bien. Y cuán pronto a veces olvidamos las promesas de lealtad que hemos hecho, como Pedro que dijo, no, Señor, mira, yo no me voy a escandalizar. Y Jesús le dijo, todos van a tener problemas. Y Pedro dice, no, yo no, si los demás tienen, porque ahí estaba, sí, acusando a los demás. Mira, claro, los demás te pueden fallar, pero yo no. Y Jesús por eso enfatiza nuevamente y dice lo que va a acontecer. Cuán fácil nosotros podemos desviarnos, podemos fallar. Fallar está en nuestra piel, hermanos, y por eso debemos andar siempre tan humilde delante de nuestro Dios. Pero vemos aquí una predicción de victoria al ver que Jesús sabía que los eventos que iban a ocurrir, porque Él les dijo, mire, después que ustedes se vayan y me fallen y todo eso, nos vemos allá en Galilea. Nos vemos allá cuando haya resucitado. Siempre había
una nota de esperanza, de confianza, y no olvidando a nuestros primeros lectores de este escrito, de este Evangelio de Marcos, que estaban siendo perseguidos, lanzados a la fiera. Para ellos era bien importante recordar que el preconocimiento de Dios de los eventos fatales no elimina que sucedan, pero que aunque sucedan no son el final, sino que al final siempre hay victoria. Noten eso que he dicho, el conocimiento previo que Dios tiene aún de las cosas desafortunadas, de los problemas y las dificultades, no impide que sucedan, pero que Dios tiene una provisión, que tenemos que creer que más adelante habrá una restauración, las cosas van a ser mucho mejor. Creo que eso fue lo que motivó a Jesús a enfrentar la cruz, porque Él sabía que no terminaba ahí en la cruz. Entonces esto es una lección para nosotros. Podemos enfrentar la muerte, el dolor, podemos enfrentar los problemas con la plena confianza y seguridad que al final Dios tiene algo preparado mejor para nosotros. Amén. Y creo, pastor, que incluso podríamos decir, podemos enfrentar nuestros propios fracasos, pero si los ponemos en las manos de Dios y le entregamos nuestro corazón, al final la nota puede ser victoriosa. Y quisiera, pastor, que orara por nosotros justamente por eso. Yo no sé cuántas veces nosotros hemos hecho estas promesas como los discípulos y nos hemos dado cuenta que no hemos podido llenar el requisito de ser leales en todo momento. Pero pongámonos en las manos de Dios. La victoria está en nuestro Señor Jesucristo y queremos que nuestro pastor ore para que hoy nos comprometamos, no a confiar en nuestras propias fuerzas, sino a confiar en lo que Jesús puede hacer en nuestra vida. Amén. Padre, gracias te damos, Señor, por esta oportunidad que nos das de estudiar esta lección y poder examinar nuestros corazones, nuestra lealtad hacia ti. Señor, queremos que cuando se hable de nosotros, se hable de un buen acto, de algo hermoso que hayamos hecho en nuestras vidas, y no de nuestras ambiciones humanas, no de nuestras tacañerías o egoísmo, sino que pueda ser todo para glorificar tu nombre. Te damos gracias, Señor, porque Jesús estuvo dispuesto a ir a la cruz, aún sabiendo todo lo que Él iba a padecer, estuvo dispuesto por amor a cada uno de nosotros. Permítenos, Señor, renovar nuestro compromiso con Él, ya que Él selló su compromiso una sola vez y para siempre con su sangre. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.